Buen día, este es un tiempo para la clase de Predicación 2 en el seminario del CBTS y lo que voy a compartir hoy está basado en Mateo 11:28, en el conocido pasaje donde Jesús habla acerca del descanso que ofrece para nuestras almas. El título de este sermón es Cristo nuestro reposo. Y quisiera empezar leyendo nuestro pasaje para tener en mente lo que vamos a estar hoy exponiendo y en todo momento discernir a la luz de la palabra. Mateo 11:28 dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin duda, este es un versículo bíblico muy conocido en toda la cristiandad. El problema subyace cuando no logramos hilvanar a partir de qué surge este versículo. Y normalmente lo podemos usar, o se suele usar mayormente, de una manera tanto romántica como psicológica, para tratar de dar terapia cuando se siente alguien dolido o acongojado. Pero vamos a ver precisamente cuál es el consuelo que nos ofrece este pasaje. Vivimos en días, más que nunca pienso, cargados físicamente, emocionalmente, cansancios familiares, económicos, en un mundo que va transitando hacia una modernidad cada vez más fuerte, en donde nos sentimos presionados por querer cumplir ciertos estándares y lamentablemente eso no escapa de nuestra devoción a Dios y del pensamiento de todos los que no conocen aún a nuestro Señor. Cuando nuestro Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Él está apuntando hacia algo más hondo, el cansancio de nuestra alma, es decir, cuando nuestra alma se halla agotada. Como dije en un comienzo, este texto se puede o se usa más bien de forma aislada como un eslogan de consuelo, como algo terapéutico. Pero más bien este pasaje está dentro de un contexto de tensión y de rechazo. El capítulo 11 de Mateo empieza con la declaración de que Juan el Bautista, aquel hombre quien Jesús dijo que no ha habido otro como él, pone en tela de duda si verdaderamente Jesús es el que habría de venir. Por eso va y dice que pregunten si era él el que habría de venir. También muchas ciudades habían visto milagros extraordinarios y aún así no se arrepintieron. Así que el ambiente está lleno de ansiedad, de resistencia y de incredulidad. Es en ese contexto que Jesús ora y dice, te alabo Padre, porque escondiste todas estas cosas, hablando del misterio de salvación. Dice, las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lo hallamos en los versículos 25 al 26. Y luego afirma, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a que el Hijo lo quiera revelar. Es ahí cuando surge la invitación fuerte y amorosa y soberana de Cristo que dice, venid a mí. Es decir, el reposo que Cristo ofrece no nace de una capacidad innata en el hombre, sino de la soberanía de Dios de revelarse a quien Él quiere y de salvar a quien Él quiere. Así que aquí tenemos un llamado real, amplio y sincero, pero la gracia de Dios es la que abre los oídos para poder responder a esta invitación sublime. Así que hoy lo que te quiero compartir son 4 puntos de manera muy sencilla que considero abarcan todo lo que Jesús nos quiso comunicar. En primer lugar, vamos a ver la condición del hombre, trabajados y cargados. En segundo lugar, vamos a ver el llamado personal de Cristo, venid a mí. En tercer lugar, la promesa segura, yo os haré descansar. Y en cuarto lugar, el yugo del rey manso y humilde. Así que empecemos en número 1, la condición del hombre, trabajados y cargados. Jesús dice de una manera muy clara, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, ¿quiénes son estos hombres?
¿O qué debemos de entender por trabajados y cargados? Bueno, en el contexto judío del primer siglo, eh, incluye a un pueblo que estaba oprimido por una religiosidad que se convirtió a la obediencia de un proyecto de autojustificación. Es decir, aunque la ley de Dios es santa y es buena, el pecado humano la torció y la sigue torciendo. El corazón malo incluso toma los buenos mandamientos de Dios como una escalera para tratar de reconciliarse con el Padre. Entonces, todos esos que buscan hallar en la ley la escalera para llegar a Dios, podemos decir que eran hombres cargados y trabajados, porque lejos de hallar paz, estos hombres desarrollaron agotamiento, culpa y desesperanza. Pero también la palabra trabajados habla de los que se desgastan intentando sostenerse a sí mismos. Es decir, llevan un peso que no pueden quitarse porque se sienten culpables delante de Dios, porque su pecado es tan grande que por más que intentan hacer obras para limpiarlo, jamás lo pueden hacer. Y permíteme decirlo de esta manera. Cristo está hablando a personas que han descubierto, quizás sin poder explicarlo, que su alma está cansada porque se hayan separados de Dios. Ya sea aquellos hombres que no conocen al Señor, es decir, que están enemistados, pero también podemos incluir a aquellos hombres que aunque ya han sido justificados delante del Padre, siguen luchando porque se sienten culpables, porque no han entendido de una manera íntegra el Evangelio. Así que podemos ir entendiendo que a la luz de este pasaje, el cansancio más grave que el hombre puede experimentar no es el físico ni el emocional, sino el del alma, el del alma. Y aquí conviene decirlo con claridad, hay dos tipos de cargas. Está la carga del sufrimiento en este mundo, y Cristo ciertamente se compadece de nosotros, de los quebrantados, pero aquí el énfasis principal es el peso espiritual de un hombre que intenta vivir delante de Dios sin un mediador. El pecado exige pago, la ley exige justicia, la conciencia acusa, y el hombre sin Cristo está atrapado en una fábrica de esfuerzos inútiles. Déjame ponerte este ejemplo. Imagina a un hombre con una deuda infinita, inalcanzable bajo sus propios recursos. Y él, por más que se esmera y trae monedas a su mesa y junta y acumula, se percata que al momento de llevarlo ante su deudor, tan solo paga algunos intereses y se percata que es imposible por sí mismo saldar esa cuenta. Así es la vida de aquel que busca aceptación delante de Dios por méritos propios. Mucho trabajo, cero reposo. Y este es el punto donde la Escritura nos arrincona para que dejemos de negociar con Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, según Romanos capítulo 3, versículo 20. Así que el cansancio no se cura con legalismo, se cura con el Evangelio. Y esto nos lleva, en segundo lugar, a que veamos el llamado soberano y personal de Cristo. Venid a mí, versículo 28, una vez más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pensemos en esta invitación y el que está invitando. Antes de considerar lo que conlleva las palabras de Cristo, pensemos quién las está diciendo. Esta invitación no la está haciendo un hombre de gran estima delante del pueblo. Esta invitación no la está haciendo un hombre popular en sus días. Esta invitación la está haciendo el Rey soberano y creador del universo, Cristo mismo. Él dice, venid a mí. Esto es asombroso porque Jesús no dice, venid a una idea, venid a un programa, venid al templo, tampoco dice venid a Moisés o a la ley, sino que él dice que el descanso tiene un nombre y un rostro, Jesucristo. Este es un llamado personal y no solamente es informativo. El Evangelio no solamente es información, sino que es una invitación a la reconciliación de la persona quien escucha.
y es exclusivo, porque no hay verdadero descanso fuera de Cristo. Aquí tenemos que pensar y estar atentos porque en los días que nos ha tocado vivir, donde cada vez más se nos ofrece dopamina rápida, entretenimiento rápido, tenemos que reconocer que el mundo ofrece distracciones, la religiosidad ofrece reglas, la cultura ofrece autoestima, pero Cristo viene a ofrecernos reconciliación. Así que Cristo aquí no se presenta como un terapeuta psicológico, sino que se presenta como un salvador, como un salvador. Y note que este llamado está pegado al versículo 27, cuando Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto significa que Cristo no solo invita, sino que Cristo revela. Cristo abre el entendimiento. Cristo trae el pecador al Padre. Aquí está la armonía entre una invitación amplia y generosa para todos los hombres y a la vez una soberana salvación. Nosotros debemos de decir a todos, vengan y arrepiéntanse, pero Cristo solamente dice, o llama, mejor dicho, a los suyos, solamente les dice, venid, y confiamos que Dios por su Espíritu hará que los suyos oigan la voz del buen pastor. Así que esto también trae una aplicación para nosotros, porque lejos de limitarnos al creer en la elección y soberanía de Dios, nuestro mandato es invitar a todos los hombres a que se reconcilien con el Padre, entendiendo que únicamente el Espíritu Santo hará escuchar a los suyos, a los suyos. John Owen, aquel puritano, dijo lo siguiente respecto a este punto, que Cristo no nos llama porque vea en nosotros una disposición previa, sino que en el llamado mismo comunica vida y fe. Dicho de manera muy sencilla, el llamado de Cristo no presupone capacidad, sino que produce lo que demanda. Esto es muy importante porque pareciera ser que nosotros sí somos selectivos a quién le hablamos y buscamos buscamos ver en las personas alguna cualidad, alguna actitud que nos indique que puedan creer en lo que les vamos a decir. Pero Dios no se fija en eso. Dios es soberano y a quien quiere salvar, Él salvará. No hay corazón duro que pueda resistirse a la voz del Padre cuando Él ha determinado abrir el entendimiento y abrir su necedad para que vea cuál es su única esperanza. Piénsalo así. Cuando Cristo llamó a Lázaro de la tumba, Él dijo, ven fuera. Lázaro no tenía el poder mismo, él estaba muerto totalmente, incapacitado. Pero la palabra de Cristo vino con poder que dio vida y le levantó. Del mismo modo, cuando Cristo dice, venid a mí, su palabra tiene poder y el Espíritu despierta. Esto no lo hace un hombre como si fuera un robot, esto lo hace libre de esclavitud, pero libera a los hombres para que en su voluntad vengan y se reconcilien. Así que si hoy escuchas la invitación de venir al Padre, no lo trates como un simple consejo, es un mandato de gracia, es la voz del Rey. Y si tú te descubres deseando venir, ese deseo ya es evidencia de que Dios está obrando para salvarte. En tercer lugar, vamos a ver una promesa segura. Cristo dice nuevamente, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Qué significa esto? Que Cristo no solamente llama, ni solamente nos está dando una falsa esperanza de algo que Él pudiera hacer si se cumplen ciertas condiciones. No, sino que Él dice, yo os haré descansar. Es decir, Él nos está garantizando que Él tiene el poder para hacernos descansar en Él. Este yo es precioso porque Jesús se pone a sí mismo como garantía. No, Él no dice quizá descanses, no dice descansarás si logras mejorar o cambiar ciertas cosas, sino que Él dice yo os haré descansar.
En la cultura de lo desechable en la que vivimos, que si dejas de funcionar o hacer ciertas cosas, ya no eres servible para tal función laboral, familiar, etcétera. Hay ciertas condiciones que son pesadas para nosotros, porque si dejamos de hacer algo, ya no somos considerados como importantes o necesarios. Pero aquí Cristo no dice eso, porque esta promesa no está basada en nosotros, sino en Él. ¿De qué descanso habla? Bueno, en los versículos 29 al 30 se aclara este descanso. Nuestras almas. Este es el reposo de la reconciliación. Este es el reposo de la justificación. Este es el reposo de saber que Dios ya no está contra nosotros, sino por nosotros en Cristo Jesús. Es una paz objetiva que brota cuando la ira de Dios ha sido satisfecha por Cristo mismo. Aquí es donde el Evangelio brilla. Cristo no nos da reposo ignorando su justicia divina, sino que nos da un reposo cumpliendo las demandas de esa justicia. Él carga lo que nosotros no podíamos cargar. Él paga lo que para nosotros era impagable. Él obedece donde nosotros fallamos. Él murió en lugar del culpable. Es por eso que el reposo cristiano no es autoengaño, sino que es fundamental o es un fundamento. Spurgeon lo dijo de esta manera: el alma no descansa cuando deja de obrar, sino cuando deja de intentar salvarse a sí misma. Este es el punto. El reposo llega cuando nosotros abandonamos el proceso de autosalvación y nos rendimos ante la suficiencia de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Y déjame añado lo siguiente. Muchos creyentes verdaderos viven inquietos porque aunque confesaron a Cristo de manera sincera, vuelven a ponerse el peso de ganarse el amor del Padre. Así que su obediencia ya no es fruto de la gratitud al Señor, sino que es pensando en convencer al Padre de que son hijos de Dios, de motivar al Padre de recibir una bendición, etcétera, etcétera. Como si Dios nos aceptara un día por gracia y al siguiente por nuestro desempeño. Recordemos, la obra de nuestra salvación de principio a fin es un acto de gracia de Dios. Dios no nos salva por gracia para posteriormente dejarnos a nosotros la responsabilidad de mantener esa salvación, no, sino que aún en este estado de justificación vivimos bajo la gracia de Dios y eso es bueno para nosotros. Así que si estás cansado por culpa, ven al Señor. Si estás cansado por intentar ser lo suficientemente bueno, ven al Señor. Si estás cansado por un cristianismo de comparación y apariencia, ven al Señor. Cristo no ofrece un parche, sino que ofrece un descanso para el alma. Y finalmente, para terminar, veamos el yugo del rey manso, una gracia que transforma. Ve cómo termina los versículos 29 y 30. Una vez que Cristo dice que Él nos hará descansar, dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nota que Cristo no nos está liberando del yugo de la esclavitud, el yugo del pecado, el yugo de la ley, para estar sin rumbo o sin un dueño, sino que intercambia el yugo. Ahora Cristo nos ofrece estar bajo su yugo. Ahora, ¿por qué esto es bueno para nosotros? Bueno, permíteme decir lo siguiente. Jesús no promete una vida sin yugo, sino que promete un yugo diferente. Antes nosotros teníamos ese yugo del pecado y de la culpa y de la autojustificación, el yugo del miedo, pero Cristo vino a romper ese yugo y colocar otro, su señorío. Porque el señorío de Cristo no aplasta, sino que sana. No nos está oprimiendo, sino que nos libera, no esclaviza, sino que nos disipula. Él dice: aprended de mí, es decir, ven y quédate. Ven y camina conmigo.
ven y deja que mi mansedumbre, ese poder en sujeción, recuerda que la mansedumbre se puede ver como la fuerza bajo dominio. Así que no se trata de ser sin carácter o sin fuerza, sino se trata de que alguien que es manso es más fuerte que aquel que dice serlo y no se domina a sí mismo. Cristo es Señor del universo y aún así Él puso todo bajo dominio del Padre por amor a Él y a nosotros. Así que Él dice, ven y deja que esa mansedumbre reordene las prioridades de tu corazón. Cristo es rey, pero no es tirano. Él es manso y humilde y no es una debilidad, es poder bajo dominio, es amor santo, es autoridad que sirve para salvar. Fíjate, mientras que el mundo nos ofrece libertad, realmente nos ofrece, en las letras que están debajo de ese contrato, nos está ofreciendo esclavitud. Pero aquel que es manso y humilde, pero fuerte en poder, nos dice, aprendan de mí. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué su yugo es fácil? No porque la obediencia sea siempre cómoda, sino porque ya no es un camino para ganarnos el favor de Dios. Es el camino de alguien que ya fue perdonado. Es la obediencia del Hijo, no del esclavo tratando de comprar libertad. Así que cada vez que nosotros obedecemos al Señor y a su ley, a sus mandamientos, no es como quien quiere ganarse algo delante del Padre, sino que es el fruto del amor genuino. Lo hacemos de libre voluntad. ¿Por qué nos congregamos el día domingo y por qué apartamos ese día y por qué decidimos disponer de un tiempo? No porque pensando que si lo dejamos de hacer vamos a ser condenados, sino porque sabemos que su ley es buena y es un alimento para el alma y en eso complacemos al Padre y traemos beneficio para nosotros. Richard Baxter, aquel pastor reformado, dijo lo siguiente: él insistía en que el descanso del creyente se sostiene en mirar constantemente a Cristo como el único fundamento de paz y en no volver a buscar una seguridad en el yo. En otras palabras, el yugo es suave cuando está entronizado en Cristo Jesús y se vuelve pesado cuando nosotros pretendemos reinar. Entonces, el reposo de Cristo no es una invitación a la pereza, es una invitación a una vida nueva, a un descanso en la obra consumada ya de Cristo, es aprender de su ley, no para ganarnos su favor, sino para caminar en rectitud. Así que la invitación aquí es clara: descansemos de pretender autojustificarnos. Descansemos de pretender ganar el favor de Dios y descansemos en aquel que ya logró y ya hizo lo que para nosotros es imposible: reconciliarnos con el Padre y estar seguros de que somos suyos en vida y en muerte. Y esta es mi conclusión. Para ti que no conoces a Jesús, que aún estás enemistado con el Señor, déjame decirte, tú quizás tienes buenos hábitos, tú quizás has intentado portarte muy bien socialmente, pero estás cansado y en el fondo tú sabes por qué. Porque la religión sin Cristo no salva, solamente te trae más peso a ti. Hoy Jesús no te dice arréglate y ven, sino que Él te dice ven a mí, arrepiéntete de tu propia justicia y descansa en lo que ya hice a favor tuyo. Pero en segundo lugar, para ti creyente que estás agotado, que si eres del Señor, pero estás exhausto espiritualmente, pregúntate, ¿has vuelto a cargar lo que Cristo ya llevó por ti? ¿Has vuelto a medir el amor de Dios por tu desempeño? Arrepiéntete de esos vanos esfuerzos y vuelve al reposo del Evangelio. Y finalmente, nosotros como iglesia
No pongamos cargas donde el Señor no las ha puesto. No pongamos imposiciones donde Cristo ya las quitó. Prediquemos la ley de Dios con su propósito santo, pero no como una escalera para la salvación. Terminemos.